¿Alguna vez te has sentido dividido entre lo que puedes comprobar con la mente y lo que sientes con el corazón? Durante mucho tiempo nos hicieron creer que teníamos que elegir, o eras lógico o eras intuitivo, o estabas del lado de la ciencia o del lado de la espiritualidad, como si fueran dos caminos opuestos, como si confiar en uno significara negar por completo al otro. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si la verdad que estás buscando no estuviera únicamente en los templos, ni tampoco solo en los laboratorios? ¿Y si la comprensión más profunda de la vida, del universo y de quiénes somos realmente naciera justamente en ese punto donde ciencia y espiritualidad se encuentran, se respetan y se complementan? En este video vamos a explorar esa posibilidad. Vamos a dejar de ver la ciencia como algo frío y distante del alma, y a la espiritualidad como algo abstracto o carente de lógica, porque en realidad ambas están intentando explicar lo mismo: el misterio de la existencia, la estructura invisible de la realidad y tu papel dentro de ese gran entramado. Y no te preocupes, no vamos a perdernos en teorías complejas o conceptos lejanos. Vamos a hablar con claridad, con historias reales y con ejemplos que vas a poder aplicar, porque al final de este viaje te voy a compartir los 5 mejores tips para integrar ciencia y espiritualidad en tu vida diaria. 5 ideas prácticas que pueden ayudarte a tomar decisiones más conscientes, activar tu intuición sin desconectarte de la razón y empezar a vivir con más conexión, profundidad y sentido. Este no es un video más, es una invitación a mirar la vida desde un lugar más amplio, donde la razón y la intuición no se excluyen, sino que se abrazan. Así que si estás listo para abrir esa puerta, quédate conmigo. Lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que entiendes la realidad y la forma en que te entiendes a ti mismo. Vamos a comenzar. Para entender por qué ciencia y espiritualidad pueden encontrarse en un punto profundo, quiero contarte brevemente la historia de alguien que vivió en carne propia ese cruce: David Bohm, uno de los físicos cuánticos más brillantes del siglo XX. Bohm fue un científico de mente prodigiosa, trabajó junto a Einstein y destacó por su capacidad de pensar más allá de lo convencional. Su mente era tan lógica y afilada como un bisturí, pero también había algo en él que no podía explicar con fórmulas: una sensación persistente de que la conciencia humana estaba profundamente conectada al tejido del cosmos, y esa intuición lo llevó por un camino distinto al de muchos de sus colegas. A lo largo de su vida, no solo se dedicó a estudiar partículas o fórmulas abstractas, también se preguntaba qué papel juega la mente en la realidad, si acaso el universo que percibimos es solo una parte superficial de algo mucho más profundo y oculto. Fue esa inquietud la que lo llevó a proponer una idea revolucionaria en una conferencia científica. Se paró frente a un auditorio lleno de físicos y dijo: quizás el universo no sea una máquina fría y aleatoria, sino una totalidad indivisible donde todo está interconectado. Quizás la conciencia no sea un accidente biológico, sino parte integral del universo mismo. Muchos se rieron, lo miraron como si estuviera cruzando una línea peligrosa entre la ciencia dura y la especulación mística, pero otros empezaron a escuchar, porque algo en esa propuesta resonaba. Había una coherencia, una profundidad, una verdad que iba más allá de los números. David Bohm desarrolló lo que llamó el orden implicado, una teoría que sugiere que lo que vemos como separado, en realidad está unido por un nivel más profundo de realidad que no percibimos directamente. Según él, todo lo que existe está conectado de una forma tan íntima que lo que ocurre en una parte del universo puede tener relación con otra, aunque parezcan distantes, y eso lo llevó a dialogar con figuras espirituales como Krishnamurti,
con quien compartió conversaciones fascinantes sobre la mente, la conciencia y el sentido de la vida. En esos diálogos, Bohm no buscaba respuestas religiosas ni dogmas, sino comprender cómo funciona la realidad cuando dejamos de dividirla entre lo externo y lo interno, lo físico y lo espiritual. Lo que Bohm propuso, en el fondo, fue una puerta entre el laboratorio y el templo. Y esa puerta, cada vez más, está siendo empujada desde ambos lados, porque hoy hay científicos que meditan y místicos que exploran la física cuántica, y cada vez más personas sienten que no hay contradicción entre pensar con rigor y sentir con profundidad. Bohm nos dejó un mensaje poderoso. La ciencia puede ser tan sagrada como una oración y la espiritualidad tan precisa como una fórmula, si entendemos que ambas están intentando hablar de lo mismo, el misterio inmenso de la existencia. Durante siglos se nos enseñó que había que elegir un bando. Si eras espiritual, entonces eras visto como alguien emocional, quizás ingenuo, que creía en cosas que no podía probar. Y si eras científico, entonces se esperaba que fueras frío, racional, analítico, alguien que no necesitaba alma ni intuición para explicar el mundo, como si mente y corazón tuvieran que caminar por caminos separados. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Un pequeño grupo de científicos, sobre todo a partir del desarrollo de la física cuántica, comenzó a notar que la realidad no funcionaba como nos habían dicho, y las fronteras que separaban lo racional de lo místico empezaron a volverse borrosas. De pronto, los experimentos mostraban cosas que parecían sacadas de textos espirituales antiguos, partículas que cambian su comportamiento solo por el hecho de ser observadas, como si la conciencia tuviera un rol directo en la realidad. Tiempos que no son lineales, como si el pasado, presente y futuro fueran solo una ilusión de la percepción. Entrelazamientos invisibles, donde dos partículas separadas por años luz pueden influirse mutuamente en un instante, como si estuvieran conectadas por algo que no podemos ver. Y entonces muchos comenzaron a preguntarse, ¿no suena eso a espiritualidad? Porque mientras en los laboratorios se descubría lo invisible, los místicos de todas las culturas, desde los yogis de la India hasta los sabios del Tao en China, ya lo habían dicho hace siglos, que todo está conectado, que lo visible es solo una parte del todo, que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la base de la existencia misma. Los antiguos textos védicos, por ejemplo, hablaban de que el universo entero es una danza de energía y vibración. Los chamanes sabían que el observador transforma lo observado, y el Buda enseñaba que el tiempo es una ilusión mental, no una secuencia objetiva. Entonces, empezamos a ver algo fascinante, dos caminos distintos, dos lenguajes aparentemente opuestos, pero ambos señalando lo mismo, un solo misterio que lo abarca todo. La ciencia lo mide, la espiritualidad lo contempla, una lo explica con ecuaciones, la otra lo experimenta en silencio, pero las dos están tocando las orillas del mismo océano. Y quizá ha llegado el momento, como humanidad, de dejar de verlas como enemigas, de empezar a escucharlas juntas, porque cuando la razón y la intuición se unen, aparece una forma más completa de entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este universo tan complejo y al mismo tiempo tan profundamente bello. En un monasterio del Tíbet, rodeado de montañas cubiertas de nieve y silencio, una monja budista pasaba largas horas en meditación. Día tras día, año tras año, entrenaba su mente como un violinista entrena el oído. No para pensar más, sino para pensar menos, para silenciarse, para entrar en esa quietud profunda donde, según la tradición, se puede sentir la verdadera naturaleza del ser. Un día, un grupo de científicos la invitó a participar en un estudio. Querían observar qué sucedía en el cerebro de alguien que llevaba décadas meditando.
No era por fe, era ciencia. Así que ella, con serenidad, aceptó. La llevaron a una universidad, la acomodaron en una sala blanca, le colocaron electrodos en la cabeza y activaron el escáner cerebral. Querían medir su actividad neuronal durante la meditación. Lo que vieron los dejó sin palabras. Su cerebro no solo mostraba signos de calma, como era de esperarse. No era simplemente que estuviera relajada, era otra cosa, algo diferente. La actividad cerebral era extraordinariamente coherente. Las diferentes áreas del cerebro, que en la mayoría de las personas funcionan desincronizadas, cada una siguiendo su ritmo, estaban funcionando como una orquesta perfectamente afinada. No era silencio, era armonía. El científico a cargo del experimento, un hombre escéptico, poco dado a metáforas, miró los resultados entre asombro y confusión, y sin darse cuenta, murmuró: «Es como si estuviera en sintonía con algo más grande». Y tal vez lo estaba, porque al final, ¿no es eso lo que la espiritualidad ha dicho desde siempre? Que más allá del ruido de la mente hay una frecuencia más profunda, que cuando el pensamiento se aquieta, lo que emerge no es vacío, sino una presencia silenciosa, viva, inteligente. Una inteligencia que no se accede por lógica ni por datos, sino por rendición, por silencio, por una mente tan quieta que deja de resistirse y se funde con el ritmo natural del universo. Y en ese estado, el yo separado se disuelve, lo personal se vuelve universal. Y tú ya no eres solo tú, eres parte del todo. Esa monja no explicó nada, no dio una charla, ni escribió un libro, solo cerró los ojos y entró en un estado que la ciencia apenas empieza a comprender, pero que las tradiciones espirituales ya conocían hace siglos, porque al final la mente humana es mucho más que un sistema de pensamiento. Es un canal, y cuando lo limpiamos del ruido, puede empezar a recibir lo que siempre estuvo ahí. La imagen de aquella monja tibetana, conectada a un escáner cerebral en un laboratorio occidental, no es solo una anécdota curiosa, es un símbolo de algo mucho más grande. Representa el momento en el que dos mundos que parecían opuestos empiezan a mirarse a los ojos, a escucharse, a reconocerse, y no está sola. Hoy en día, científicos de renombre, que podrían haber seguido cómodamente en los márgenes de la lógica clásica, han decidido cruzar el umbral. Bruce Lipton, biólogo celular, comenzó a ver cómo las creencias podían modificar la expresión genética. Joe Dispenza, neurocientífico, demostró cómo la meditación sostenida puede transformar literalmente el cerebro y el cuerpo. Greg Braden, experto en geología y física, lleva décadas documentando cómo las tradiciones espirituales ya hablaban del entrelazamiento cuántico, y Amit Goswami, físico cuántico, lo dijo sin rodeos: la conciencia no está en el cerebro está en la conciencia. No es misticismo barato, no son frases para vender libros, es el resultado de décadas de investigación, observación, transformación personal y un atrevimiento, el de explorar el misterio sin negarlo solo porque no cabe en una fórmula matemática. Lo que antes era impensable, hoy es una conversación seria, porque los resultados están ahí, porque hay personas que cambian su salud, su estado emocional, su percepción de la realidad, simplemente al cambiar su estado interno, porque la espiritualidad ya no se ve como un lujo emocional para tiempos de paz, sino como una herramienta de transformación real, urgente, práctica, y lo más impactante es que la ciencia empieza a acompañarla. Instrumentos de medición, cada vez más precisos, están captando lo que antes parecía intangible. Campos electromagnéticos que cambian según nuestras emociones. Coherencia cardíaca que influye en nuestro entorno. Ondas cerebrales que se sincronizan con la intención colectiva. Efectos de la meditación sobre el ADN. Y más. Y mientras tanto,
Los sabios espirituales de hace miles de años lo sabían sin laboratorio. Lo experimentaban desde adentro, lo enseñaban en cuevas, templos y desiertos, con palabras simples pero certeras. Como es adentro, es afuera. Todo está conectado. O la conciencia crea la realidad. Este encuentro entre ciencia y espiritualidad no es solo fascinante, es necesario, porque estamos en una época de extremos, de polaridades, razón versus emoción, fe versus lógica, tecnología versus naturaleza. Y necesitamos puentes, no más muros, no más o esto o aquello. Es tiempo de decir y, de unir lo mejor de ambos mundos para sanar nuestra visión fragmentada del universo y de nosotros mismos. Este puente no solo nos ofrece comprensión, nos ofrece dirección, una forma de avanzar, no con fanatismo ni con escepticismo absoluto, sino con humildad, con apertura, con la capacidad de sostener el misterio sin tener que resolverlo todo, y tal vez, solo tal vez, ahí, en esa humildad, esté la verdadera sabiduría. Quizás la verdad no sea una fórmula matemática ni una oración sagrada. Tal vez no esté encerrada en un laboratorio ni guardada en un templo antiguo. Puede que la verdad no necesite ser entendida con la mente, sino reconocida con el corazón. Tal vez la verdad sea esa sensación que te invade cuando miras el cielo nocturno en silencio, y algo dentro de ti, sin aviso, se expande. Es como si por un instante te olvidaras de ti mismo, de tus problemas, de tus preguntas, y solo quedara una presencia, algo grande, inmenso, que no sabes cómo explicar, pero que sabes que es real. En ese instante no hay teoremas, no hay dogmas, no hay fórmulas, solo hay una certeza silenciosa que no nace del pensamiento, sino de algo más profundo, y eso, justamente eso, es lo que muchos buscan sin saber que ya lo han sentido. La verdad no siempre vive en los libros, ni se encuentra solo en enseñanzas antiguas. Vive en tu experiencia viva, en tu capacidad de observar sin juzgar, en tu sensibilidad para ver lo invisible y en tu apertura a lo desconocido. A veces está en los momentos más simples, en una risa espontánea, en una mirada que te conmueve, en el susurro del viento que parece traerte un mensaje. Y lo más poderoso es esto: quizás el misterio más grande no esté allá afuera, en las galaxias lejanas o en las partículas invisibles. Quizás el verdadero misterio eres tú, tu conciencia, tu capacidad de sentir, de intuir, de imaginar, porque lo que exploran los telescopios y los microscopios también lo está explorando tu alma cuando te haces preguntas profundas, cuando meditas, cuando amas, cuando sufres, cuando creas. ¿Y si tú eres el puente entre lo visible y lo invisible? ¿Y si el universo no solo está allá afuera, sino dentro de ti, experimentándose a sí mismo a través de tu vida? ¿Y si la ciencia y la espiritualidad, al final, están tratando de entender lo mismo, pero desde lugares distintos? Tal vez no necesitemos elegir entre una u otra. Tal vez el verdadero poder está en unirlas, en vivir con la curiosidad del científico y la sensibilidad del místico, en abrirnos al misterio sin necesidad de resolverlo todo. Solo así, quizá, podamos acercarnos a esa verdad que no se puede explicar, pero que todos, en el fondo, anhelamos recordar. Ahora sí, como te prometí al principio, vamos con las 5 mejores claves para integrar ciencia y espiritualidad en tu vida diaria. No son fórmulas mágicas, pero sí claves sencillas y profundas que pueden ayudarte a vivir desde un lugar mucho más consciente, conectado y real. Primera, medita con curiosidad científica. La meditación no es solo una práctica para relajarte o calmar tu mente. También puede ser un laboratorio interior, un espacio para observar, investigar y descubrir qué ocurre dentro de ti cuando te detienes. En lugar de buscar experiencias místicas, acércate a tu silencio con la curiosidad de un científico.
¿Qué pensamientos aparecen? ¿Qué emociones surgen? ¿Cómo cambia tu percepción cuando respiras con atención? Esa mirada observadora, sin juicio, te permite explorar tu conciencia como si fueras un investigador de tu propio universo interno, porque en el fondo lo eres. Segunda, hazte preguntas grandes. La ciencia no crece con respuestas absolutas, sino con preguntas profundas. Y lo mismo ocurre con la espiritualidad. Las grandes transformaciones internas no vienen de repetir frases hechas, sino de animarte a cuestionar lo más básico. ¿Quién soy realmente? ¿Qué hay más allá de mis pensamientos? ¿Quién es el que observa dentro de mí? Preguntas así no tienen respuestas inmediatas, pero expanden tu mente y abren espacios para nuevas comprensiones. No tengas miedo de no saber. En el no saber nace lo nuevo. Tercera, confía en tu experiencia directa. La ciencia valora los datos y tú también tienes tus propios datos. Lo que sientes, lo que intuyes, lo que compruebas en tu día a día. No descartes lo que vives profundamente solo porque no encaja en una fórmula. Tu experiencia directa es una fuente de verdad. Si algo te conmueve, te conecta o te transforma, eso es real, aunque no lo puedas medir en una máquina. Dale valor a lo que vives internamente. La conciencia es sutil, pero poderosa. Cuarta, lee a ambos mundos. Un libro de física cuántica puede abrirte la mente tanto como un texto espiritual puede abrirte el corazón. No tienes que quedarte en un solo lenguaje. Alterna lecturas, escucha distintas voces, conecta ideas. Cuando estudias cómo funciona el universo desde la ciencia y a la vez exploras lo que dicen los sabios espirituales de distintas culturas, algo se enciende. Es como mirar una misma montaña desde distintos ángulos. Alimentar ambos hemisferios, el racional y el intuitivo, te da una visión más completa, más rica, más real. Quinta, recuerda que eres parte del todo, no estás separado del universo, no eres un error suelto ni una pieza fuera de lugar. Eres una expresión única de una inteligencia mayor, un hilo dentro de esta red inmensa de existencia. Cuando respiras, estás en contacto con el aire que ha pasado por miles de seres. Cuando piensas, estás usando una mente que está conectada a millones de otras. Honra esa conexión en lo cotidiano, cuando hables con alguien, cuando camines, cuando comas, cuando respires. Vuelve una y otra vez a esa sensación de unidad, no como una idea bonita, sino como una realidad viva. Y ahí los tienes, 5 tips para empezar a vivir desde esa unión poderosa entre ciencia y espiritualidad. Porque no se trata de elegir entre una y otra, sino de permitir que ambas te acompañen, te iluminen y te transformen. Cuando ciencia y espiritualidad se toman de la mano, algo profundo y casi mágico empieza a pasar. Dejamos de ver el mundo en blanco y negro, de dividirnos entre mente y alma, entre lógica y fe, y comenzamos a vivir desde un lugar más integrado, más completo. Ya no se trata de quién tiene la razón, sino de cómo podemos, juntos, comprender mejor este gran misterio que es la vida. Quizás esa sea la verdadera evolución, no acumular más datos ni más rituales, sino cultivar una mirada que abrace ambos mundos, una mente abierta y un corazón despierto. Y cuando eso ocurre, tu vida cambia, porque ya no vives desde el miedo a lo desconocido, sino desde la maravilla de lo posible. Si este video resonó contigo, si sentiste que algo se movió por dentro, te invito a que le des like, lo compartas con quienes también están buscando respuestas más profundas y te suscribas a este canal. Este espacio es para eso, para unir sabiduría ancestral con descubrimientos modernos, para crecer, para cuestionar, para recordar lo que siempre estuvo dentro de ti. Gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir tu mente y tu alma. Nos vemos en el próximo viaje y hasta entonces sigue preguntando, sigue sintiendo, sigue explorando, porque quizás
El universo no solo quiere que lo entiendas, quizás también quiere que lo sientas. Namaste.